Ok, y voy a agarrar el puntero para que no nos perdamos. Ok, sí, ¿me escuchas bien? Sí. Yay, perfect. Entonces, bueno, el primer capítulo es de las células. Son como conceptos generales de las células. Aquí habla de la teoría celular. La teoría celular son 3 postulados que indican básicamente la definición de la célula. Entonces, el primer postulado es anatómico, que básicamente lo que dice es que toda célula es el principal componente de la estructura de los cuerpos, bien sean unicelulares o pluricelulares. O sea que todos los organismos están hechos por células. Bueno, los organismos que en algún momento estuvieron vivos o que están vivos. Porque digamos una piedra no tiene células. Después, entonces, esto significa que la célula es la unidad anatómica. Fisiológico. La célula es la unidad fisiológica porque es la unidad más chiquitita que hace todas las funciones de un ser vivo. ¿Ok? Unidad reproductiva. La célula es la unidad reproductiva porque se supone que toda célula viene de otra célula exactamente igual y se multiplican por división. ¿Qué tipos de división? Dependiendo de si es una célula procariota o si es una célula eucariota. Si es una célula procariota, se multiplican por fisión binaria, que es básicamente partirse a la mitad. Y si es una célula eucariota, se multiplican por mitosis en el caso de las células somáticas, que las células somáticas son todas las células que no son el óvulo y el espermatozoide. O sea, todas las células que no son sexuales son células somáticas y se dividen por mitosis, perdón, se multiplican por mitosis. Y luego están las células que son sexuales, que son los gametos, el óvulo y el espermatozoide, que son las que se multiplican por meiosis. Más adelante se ve la mitosis y la meiosis. Ok. Entonces, mitosis es somática, nada más, y Mitosis meiosis. y meiosis son gametos o células sexuales. Entonces, estos dos científicos son importantes porque con los descubrimientos que ellos hicieron fue que se logró definir la teoría celular. Robert Hooke y Robert Brown, los dos Roberts. Robert Hooke porque él descubrió la célula, o sea, fue el primero que la vio en un microscopio. Y Robert Brown porque fue el primero que descubrió que la célula tenía un núcleo. Ahora, aquí viene esto que dice discrepancias de la teoría celular. Son cosas que tal vez no cumplen al 100% la teoría celular. Por ejemplo, las amebas, que son del reino protista, son una sola célula, pero puede hacer todo y hasta reproducirse. Las fibras del músculo esquelético tienen varios núcleos y son muy largas, no son redondas. Y eso es como algo que va como en contra de la teoría celular. Bueno, no en contra, no es exactamente la teoría celular. Las hijas, esto no son hijas, son las hifas, es con una F. Las hifas de los hongos tienen quitina y además tienen un citoplasma en las hifas. Y eso no es una célula. Las hifas de los hongos no son células. Y los virus, que los virus son rarísimos porque los virus en realidad no nacen y tampoco se mueren y no comen, ¿verdad? Y no crecen, ellos solo se reproducen. Entonces, es como, uno no sabe si es un ser vivo o qué, pero definitivamente no está formado por células. Entonces es como un alienígena. Para mí que los virus son como de otro planeta. Ok, entonces después aquí ¿Por qué ponen, había dicho que la ameba no era de la teoría celular? porque la ameba es una única célula que es capaz de hacer todo, incluso reproducirse a sí misma. ¿Y los hongos? ¿Hifas Y de hongos? las hifas de hongos es porque en las hifas no hay células, pero tienen citoplasma. Entonces como, what the hell? What the hell is wrong with you? Bueno, lo que viene aquí son características de los organismos unicelulares y después características de los organismos pluricelulares, solo que está un poquito enredada la reacción. Entonces, nada más te voy a explicar. Los organismos unicelulares son los que tienen solo una célula y los pluricelulares son los que tienen varias. Digamos, un unicelular puede ser una ameba, puede ser una bacteria, ¿verdad?
puede ser, no sé, cualquier cosa que tenga solo una célula. Y los pluricelulares son los que ya tienen como tejidos porque son uniones de células que hacen tejidos, uniones de tejidos que hacen órganos, uniones de órganos que hacen sistemas, ¿verdad? Y las uniones de los sistemas hacen a los individuos. ¿Ok? Y estas funciones que ponen acá son las funciones de la célula, son las funciones que cumple toda célula. Toda célula tiene estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones, ¿ok? La primera función es que toda célula se nutre, toda célula come para tener energía. La segunda función es el metabolismo. Toda célula tiene reacciones químicas para obtener esa energía. ¿Qué reacciones químicas? De ahí, la respiración, la digestión, por ejemplo, podría ser la fotosíntesis. Tercero, toda célula crece y cuando una célula crece, el crecimiento es irreversible. O sea, una célula no puede crecer y luego hacerse chiquitita. Respuesta, toda célula responde a los cambios o estímulos del entorno. Entonces, si el entorno, por ejemplo, está muy salado, va a tratar de hacer ósmosis como para balancearlo, por ejemplo. O lo mismo que le pasa a las plantas, digamos, si hay mucho sol, si hay poco sol, si hay mucha agua, si hay poca agua, si hay mucho oxígeno, un poco o mucho dióxido de carbono, ¿verdad? Ok, luego, toda célula ejecuta la excreción, así como nosotros vamos al baño, hacemos number one, number two, vomitamos, tenemos mucosa, tenemos, digamos, flema cuando hay algún problema o lo que sea. Bueno, toda célula también ejecuta excreción para sacar aquellos productos que le sobren o que deben ser eliminados o que sean tóxicos. Toda célula tiene homeostasis. La homeostasis es toda aquella acción que por medio, digamos, de un, llamémosle, ¿cómo le llamo a eso? Por medio de una alarma, digamos, una alarma, es como una advertencia. Le dice a la célula si necesita empezar a hacer algo o si necesita parar de hacer algo. Más adelante se ve la homeostasis. Hay homeostasis positiva y negativa. La homeostasis positiva te hace querer hacer algo y la homeostasis negativa te hace querer parar de hacer algo. Digamos, cuando la gente se intoxica de licor y vomitan, es que el cuerpo diciéndole, ya no tome más, ya no aguanta. O cuando una persona tiene mucho frío y empieza a temblar, es el cuerpo diciéndole, muévase para que se caliente. Después está la reproducción, toda célula tiene la capacidad de reproducirse, aunque se reproduzca o no. Ok. Esas características también aplican a los organismos pluricelulares, todas ellas. Todos los organismos pluricelulares que estén hechos por células, les aplica esa característica, pero tienen unas un poquito más. ¿Ok? O sea que esto que dice acá arriba de lo que acaba de explicar también es de organismos pluricelulares. Es correcto, porque los organismos pluricelulares también están compuestos de células. ¿Qué es la diferencia? Que en los organismos pluricelulares las células se juntan, se diferencian, se adaptan, evolucionan y forman tejidos. Y esos tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas y los sistemas forman individuos. Pero los organismos pluricelulares, a diferencia de los unicelulares, pueden crecer, bueno, ahí dice indefinidamente, eso significa más bien mucho, digamos, pero no hay un ser humano que crezca por toda la vida, ¿verdad? Y resulta que en los organismos pluricelulares, las células, como hay muchos tipos de células, son especializadas. ¿Qué pasó, Pellita? Son especializadas, porque uno tiene células para el estómago, células para la piel, células para los ojos, células para la lengua, células para el pelo, ¿verdad? Hay células de todo tipo. Entonces, esas células se llaman células especializadas. Uno tiene billones de células en el cuerpo, pero solo hay 200 tipos de células que son especializadas. ¿Ok? De esas 220 tipos de células especializadas, cada célula tiene 25,000 genes, que los genes son características del organismo. O sea, como
cómo va a ser tu pelo, cómo va a ser tu voz, cómo va a ser tu lengua, cómo va a ser tu piel, cómo van a ser tus ojos, cómo van a ser tus pestañas, cómo va a ser tu sangre, cómo va a ser tu corazón, cómo vas a respirar, cómo vas a caminar, cómo van a ser tus huesos, todo eso, ¿verdad? Más adelante también hay un capítulo entero de genética y hay un capítulo entero de herencia, ¿ok? Las células madre son unas células súper especiales, digamos. La célula madre por excelencia es el cigoto. El cigoto es cuando ocurre la fecundación entre macho y hembra, ¿verdad? Entonces, bueno, entre macho y hembra, entre óvulo y espermatozoide. El cigoto es una célula madre, es la primera célula madre, digamos, que tenemos todos los seres vivos cuando empezamos a existir. Una célula madre es una célula que puede convertirse en otros tipos de células o que puede convertirse en tejidos o que puede convertirse incluso en un individuo completo. Porque el cigoto es la célula madre por excelencia, porque es una célula madre que es una de la cual sale un ser humano completo. Que se puede dividir muchas veces, ¿verdad? Sí, que se puede dividir muchas veces y que a la hora de dividirse llega un momento en que se empieza a especializar. Porque es maravilloso, o sea, ¿quién le dice al cigoto, divídase tantas veces y después este puñito de células conviértalas en corazón, este puñito conviértalas en ojos, este puñito... Se especializa para formar tejidos. Exactamente. ¿Ok? Hay dos tipos de células madre en las que se dividen la célula madre original, que son las embrionarias y las somáticas. Las células madre embrionarias, como lo dice la palabra, la tienen los embriones, ¿verdad? Y las células somáticas las tenemos los adultos. ¿Por qué los adultos? Porque cuando usted, digamos, se corta la piel, su piel necesita regenerarse. Entonces su piel le indica a las células madre de piel que por favor empiecen a multiplicarse y generen más piel. ¿Ok? Pero las células madre embrionarias tienen la capacidad de producir tejidos de cualquier tipo, tienen la capacidad de producir órganos, tienen la capacidad de producir seres completos. Aquí vienen los tipos de células madres según la capacidad que tienen. Las totipotentes, como el cigoto, pueden hacer un ser vivo completo. Las pluripotentes pueden formar todos los tipos de células, pero no pueden hacer un organismo completo. Las multipotentes pueden hacer solo células del mismo tejido. Las unipotentes pueden generar células, pero solamente de su mismo tipo celular. Y las nulipotentes no se pueden dividir, como por ejemplo los glóbulos rojos. O sea, cuando uno se le muere un glóbulo rojo, se jodió porque ese glóbulo no se puede reproducir. Sin embargo, en la médula ósea está constantemente reproduciendo glóbulos rojos. Ok. Entonces no es como que uno nace con una cantidad de glóbulos rojos. No, lo que sí nosotras, las mujeres, nacemos es con una cantidad de óvulos primitivos. Eso sí, solo las mujeres. Digamos, nosotros nacemos con la cantidad de óvulos definida. No es que los usamos todos en la vida, porque en realidad, desde que la mujer empieza con la menstruación hasta que termina la menstruación, ponele que pasen muchísimo 50 años, que eso no es así. 50 años multiplicado, póngale que sean 10 meses, son 500, póngale 700 óvulos que uno use en su vida. Uno nace, creo que, no sé cuántos, puede ser que estoy diciendo de mentira, pero digamos que nazca con, no sé, 2.000, 4.000, una cosa así, ¿verdad? No sé cuál es la cantidad, pero uno sí nace con la cantidad de óvulos. ¿Perdón? Yo había escuchado como A ver, perritos. pero como que se van muriendo y así. Ajá, voy a subir aquí. Pluripotentes, de una célula madre pluripotente se puede hacer cualquier tipo de célula. O sea, usted podría agarrarla y convertirla en piel, ojos, cabello, uñas, lengua, lo que sea. Pero las multipotentes solo pueden convertirse en el tipo de célula en el área en el que están. Digamos, ahí pusieron la piel, de verdad. Si usted pone piel, si usted pone un pedazo de piel en el corazón, no se convierte en células de corazón. Sigue siendo piel. ¿Me explico?
¿Y cuál es un ejemplo de pluri? Un ejemplo de pluripotentes. Las células madre que, a ver, si no me equivoco, las células madre que se encuentran en el cordón umbilical de los bebés. Y totipotente solo hay una, que es el cigoto. Sí, que es como un bebé. Sí. Ok. Entonces aquí explican de dónde vienen las células madre, que ya lo hablamos un poquitito, ¿verdad? Si son embrionarias, vienen del bebé. El problema es que hay gente que reproduce células embrionarias y, digamos, las vende. Y entonces, vender células embrionarias significa partir a un embrión. Y partir un embrión, si fuera un ser humano, es una cosa antiética, ¿verdad? Sí. Porque lo están matando. Las células madre somáticas, usualmente las tenemos nosotros, y el cuerpo solito las empieza a reproducir, como la gente, digamos, quemadita, que, qué sé yo, o que tuvo un accidente, que le quitan un pedazo de piel, digamos, de la nalga y se lo ponen en la cara. ¿Verdad? Ujú. Ok, clonaciones terapéuticas es que hoy en día ya es posible tomar células y clonarlas. Incluso, bueno, ya se había hablado durante muchos años de que era posible clonar seres humanos, ¿verdad? Solo que es antiético, ¿verdad? Pero las células pueden clonarse, se puede hacer un cultivo, digamos, de piel y hacer en un laboratorio crecer piel de uno. Se pueden crecer incluso un corazón entero, ¿verdad? Este, y luego están las células madre pluripotentes inducidas, que son células madre pluripotentes pero creadas en un laboratorio. Okay. Que digamos, yo pienso, no estoy segura porque obviamente yo no estudié genética, pero yo pienso que las clonaciones de animales, por ejemplo, se hacen de esta manera, porque que yo sepa, a la ovejita Dolly tomaron un óvulo y le inyectaron genes de ovejita, ¿verdad? Entonces ahí fue como se creó una ovejita, ¿verdad? Por una como inserción de genes. Pero bueno, no estoy segura de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero me sonaría lógico. Ok. Aquí explican, pero muy brevemente, los dominios y los reinos biológicos. Hablan primero de los microscopios electrónicos como un avance, porque antes existían, bueno, existen todavía los microscopios ópticos, que son los que uno le mueve las perillitas, pero los microscopios electrónicos, como su nombre lo dice, son electrónicos, son automáticos casi, ¿verdad? De botoncitos y toda la cosa, y ayuda a ver cosas tan chiquititas como hasta átomos. Luego se brincan a la clasificación de los seres vivos, pero la hacen muy por encima, porque en el capítulo 5 ya viene la clasificación detallada de los seres vivos. Lo que pasa es que antes uno pensaba que los seres vivos se clasificaban según una clasificación de un científico de apellido Whittaker, ¿ok? Pero la clasificación de Whittaker se supone que ya no se usa desde 1997, ojo, se supone, ¿verdad? Porque nosotros estamos aprendiendo esto hasta ahorita. Bueno, hay 3 dominios, así se llaman, 3 dominios, que son las bacterias, las arcaebacterias y las eucarias, ¿ok? De estas, las más antiguas son las arcaebacterias, porque son como bacterias muy primitivas, ¿ok? Y después están las bacterias que conocemos, y las eucarias, que son todo lo que tenga células eucariotas, o sea, célula con núcleo. Las procariotas son todo lo que tiene célula sin núcleo definido. No es que lo tiene, no es que no tiene núcleo, es que tiene un núcleo indefinido que anda flotando por todas partes y tiene, ahí lo vamos a ver más adelante, un ADN en forma circular y cosas así. Y ahí están metidas las bacterias y las arcarias. Y las eucariotas, donde están metidas los 4 reinos biológicos, que esos sí son reinos. El protista, el fungi, el animal y el vegetal, que se van a ver en detalle más adelante en el capítulo 5. ¿Okay? Aquí hacen una diferenciación, como decirte, te ponen las diferencias exactas entre las células procariotas y eucariotas. Lo voy a hacer un pringuito más chiquitito. Las procariotas tienen el ADN en forma de anillo,
En cambio, las eucariotas la tienen en forma lineal. Y en forma de cromosomas cuando sucede la replicación. El ADN en las procariotas está libre en el citoplasma, en algo que se llama un nucleoide, pero en las eucariotas está encerrado en el núcleo. Las procariotas no tienen mitocondrias, pero las eucariotas sí, que las mitocondrias son las encargadas de la respiración celular. Las procariotas tienen alrededor de 70 ribosomas y las eucariotas 80. Y las procariotas no tienen organelas, como decir lisosoma, vacuola, cosas así. En cambio, las eucariotas sí. Ok. Ahora van a hablar de la estructura de las procariotas y luego van a hablar de la estructura de las eucariotas. Entonces, las procariotas, que son las que no tienen núcleo, tienen una membrana plasmática que está formada por 2 capas de fosfolípidos. La capa externa es hidrofílica, que significa que se une con el agua, atrae al agua. Y la capa interna es hidrofóbica, significa que repele el agua. Y está atravesada como por unos, yo le llamo clavitos, que están hechos de proteína, que son los que las mantienen juntitas. Es una membrana que transporta sustancias, que protege la célula y que también sintetiza o hace energía, que es ATP, que es adenosín trifosfato, ¿ok? También ATP es energía. es energía. ATP es energía y el nombre químico es adenosín trifosfato. Las procariotas también tienen pared celular, así como las vegetales también tienen pared celular. Es una capa dura que evita que la célula estalle. Lisis es cuando algo se destruye. ¿Okay? Le da forma, le da resistencia. Las bacterias están formadas por peptidoglicano, que el nombre común es mureína, y hay 2 tipos de bacterias, las gram positivas y las gram negativas. Hay un tinte que se pone para saber la bacteria si es gram positiva o gram negativa. Ese tinte, si es gram positiva, se tiñe morado y si es gram negativa, de rojo. Y la pared celular en las plantas está formada por celulosa. Después, las procariotas también tienen una cápsula, que es como decir, como una envoltura externa, que se llama glicocálix, que está hecha de azúcares compuestos, que son los polisacáridos, y proteínas, que básicamente es para protección y resistencia. El material genético que se encuentra en las procariotas se encuentra en el nucleoide, tiene forma circular, no tiene envoltura y está disperso por el citoplasma. También tienen plásmidos, que son moléculas chiquititas circulares, solo con algunos genes, no con todos. Y las estructuras que tienen en el citoplasma, porque recordad que no tienen organelas, solo tienen unas estructuras que son los ribosomas. Y esos ribosomas son unas pelotitas que adentro tienen ARN ribosomal, que es lo que se utiliza para que las procariotas se reproduzcan, ¿ok? Y los ribosomas de las procariotas son mucho más chiquititos que los de las eucariotas. Ahora, ¿cómo se mueven las bacterias? Se mueven de 2 formas. Tienen flagelos, que es como un látigo, como el del espermatozoide, que lo usan como para nadar, digamos, como esta de aquí. Este es un flagelo. O también tienen pelitos o fimbrias, que son los pili, que son como unos pelitos que también como que los usan para moverse, ¿ok? Los gránulos o las inclusiones son sustancias que ellos andan por encima, digamos, en el límite, que es para reservar energía, para flotar, para aguantar, qué sé yo, grandes calores o fríos, ¿verdad? Condiciones externas que sean negativas, ¿ok? ¿Cómo se dividen las células procariotas? Se dividen por algo que se llama fisión binaria. Que fisión binaria es que es asexual, o sea, no hay macho y hembra, y sencillamente existe una fase de crecimiento de la bacteria, donde se hace más grande,
y cuando se hace grande se parte a la mitad. Y punto. Es como magia en realidad. ¿Cómo se divide? Se divide a la mitad, exactamente a la mitad. Ahora, en el caso de las eucariotas, que son las que sí tienen núcleo, las eucariotas tienen una membrana plasmática que está formada por un mosaico fluido, que es una bicapa de fosfolípidos, que tiene igual, la misma que, ¿verdad?, que las otras, que tiene como unos clavos hechos de proteínas. Luego más adelante ellos estudian el mosaico fluido en más detalle, ¿ok? Tienen retículo endoplasmático, que son como unos canalitos, así como un maíz, donde hay ribosomas, y cuando hay ribosomas se llama rugoso y cuando no se llama liso. Y este retículo endoplasmático está encargado de producir grasa, lípidos. Y cuando es rugoso, es encargado de producir proteínas. Luego está el aparato de Golgi, que procesa las proteínas del retículo endoplasmático, que son como decir, como un montón de saquitos, y también crea carbohidratos. Luego están los lisosomas, que básicamente son los encargados de la digestión. La mitocondria, que básicamente es la encargada de la respiración celular y producir oxígeno. Bueno, producir energía en realidad. Los perixomas, que son organelas que tienen enzimas llamadas oxidasas y catalasas para que las reacciones funcionen mejor o funcionen más rápido. Y tienen ribosomas libres que no necesariamente están dentro del retículo endoplasmático rugoso, que se dedican a producir proteínas, principalmente la de ADN. ¿Okay? También, si es una planta, tienen cloroplastos, solamente en la célula vegetal, que es para la fotosíntesis. Son verdes, tienen como unas pizzitas adentro que se llaman tilacoides. Y el estroma, que es como la parte, ¿qué les explico? Como el citoplasma, pero adentro del cloroplasto. Las eucariotas también tienen vacuolas o vesículas, que básicamente es para sacar o ingresar sustancias a la célula. Tienen los microtúbulos, que son como decir, como unos hilitos que se forman durante la mitosis, que jalan los cromosomas para un lado y para el otro. Tienen centriolos, que son unas pelotitas que andan flotando por ahí. Tienen centrosomas o citocentro, solamente en la célula animal, que es cuando los dos centriolos están juntitos. Pueden tener cilios o flagelos, pueden tener, no todas lo tienen. Y en el núcleo está formado por varias partes. El núcleo tiene doble membrana nuclear, ¿ok? Y adentro del núcleo tiene un nucleolo que tiene ARN mensajero, que es el encargado de duplicar el ADN. Tiene poros nucleares, tiene una envoltura nuclear y tiene la cromatina, que es como un espagueti, que cuando la célula se va a reproducir, se ordena y se ve como las X's de los cromosomas. ¿Okay? Esto todo me lo tengo que aprender de memoria. Yo diría que no de memoria per se, o sea, hay algunas tablas que uno sí se tiene que aprender de memoria, por ejemplo, las de clasificación de los reinos, o por ejemplo, los ciclos, digamos, de respiración celular y de fotosíntesis, pero todo lo demás, yo diría que lo más importante es como comprender la lógica. Porque casi siempre las preguntas son como muy de razonamiento y son como de diferenciar o de elegir cuál es la que no aplica, cuál es la que sí aplica. Son preguntas muy aplicadas. Yo tengo un examen viejo que podríamos ver cuando terminemos de estudiar el resumen. Me suena buenísimo, podríamos hacerlo, sería genial. Okay. Ok, bueno, entonces aquí hay diferencias entre la célula vegetal y la animal, que no están difíciles, digamos. La vegetal tiene pared celular, la otra no. Tiene cloroplastos, la otra no. Tiene vacuolas grandes, la otra puede ser que no tenga, aunque sean chiquitas. Los carbohidratos se almacenan como almidón, los carbohidratos se almacenan como glucógeno. ¿No tiene centriolos? Sí tiene centriolos. ¿Tiene forma definida? No tiene forma definida porque no tiene pared, es una pelotita. La membrana no tiene colesterol, la membrana tiene colesterol. ¿Okay?
Bueno, y aquí viene entonces la estructura de la membrana. Antes de que se descubriera el modelo de mosaico fluido, ¿ok? Este señor, Davson Danieli, había pensado en un modelo como acerca de cómo estaba constituida la membrana plasmática, pero solo que él se equivocó. Hubo cosas en las que sí estuvo bien. Por ejemplo, que había una bicapa de fosfolípidos pura vía. Que una parte era hidrofílica, otra parte era hidrofóbica, sí, pura vía. El grosor él decía que era de 5 a 10 nanómetros, ¿ok? Y él decía que había 2 capas de proteína que cubrían los fosfolípidos. Eso es donde él se equivocó, porque la proteína no estaba ni arriba ni abajo, sino que los atravesaba como unos clavos, ¿ok? Y esas proteínas en realidad tenían diferentes tamaños y cambiaban de posición. Por eso es que el otro, el nuevo, se llama mosaico fluido, porque fluye. Aparte que esas proteínas tenían funciones específicas para trasladar hormonas, químicos, etcétera, ¿verdad? Las proteínas que hay en la membrana son de 4 tipos. Hay proteínas receptoras que reciben alguna señal o algún, ¿cómo se llama? Sustancia. Hay proteínas transportadoras que toman esa sustancia y la llevan a otro lugar. Hay proteínas adhesivas a las cuales se les pega alguna sustancia para que haya, no sé, alguna reacción. Y hay proteínas comunicadoras que te ayudan a que se dé la sinapsis digamos, en las neuronas, por ejemplo, la comunicación entre las células. En el mosaico fluido hay algunas proteínas integrales que son como decir un clavo que va desde un lado hasta otro, pero también hay unas que son periféricas que solo van del centro a un extremo. ¿Okay? Y ese era el modelo de Singer-Nicholson, que era el modelo del mosaico fluido. Y el señor sí tiene razón, ¿ok? ¿Para qué se tiene esa membrana? Para que la membrana no sea tan fluida, o sea, que sea como decirte, que sea selectiva, ¿verdad? Que escoja qué entra, qué sale y la velocidad. Para que las células sean estables. Además, evita que la membrana se solidifique y entonces se endurezca la célula. Evita que pase cualquier sustancia porque escoge cuál es la sustancia y permite que la membrana sea curva, entonces que la celulita sea redondita. Ahora, como ellos están hablando de eso de que agarrar sustancias y meterlas y sacarlas y así, ¿verdad? Entonces aquí viene el tema de transporte de membrana. Hay 2 tipos de transporte. Uno que es el activo, que es el que ponen aquí. Esto que sale acá, esta foto que sale acá, es lo del modelo de Nicholson. Sí, el modelo de mosaico fluido, ese es el que es oficialmente aceptado. El Ah, otro, que es lo mismo Nicholson y mosaico fluido. sí, señorita, es lo mismo. Me encanta este color morado y este color verde, está re chiva. Y si me piden que lo dibuje, ¿usted qué haría? Ah, muy buena pregunta. Yo haría así. Vamos a ver. New share. Cuando yo he estudiado esta materia, digamos, yo hago así, yo hago como, parecido como un sándwich, pero el modelo de sándwich estaba mal, ¿verdad? Lo parto por aquí y en otro color le hago unas pelotitas, algunas así enteras, algunas aquí, una entera, otra aquí, una entera. Y esas son mis proteínas, ¿ok? I hope you're not art police. Pero si querés te muestro cómo se ve. Bueno, tal vez no en la vida real, pero más o menos cómo se ve. Vamos a ver, aquí hay New Share. Ajá. Modelo mosaico fluido. Vamos a buscar aquí. Modelo de mosaico fluido. Eso, o sea, yo estaba tratando de dibujar esto. ¿Qué te parece? No está tan mal mi dibujo, no está tan mal. No, no. Más o menos, más o menos.
Ok. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, ¿cómo entran y salen cosas de la célula? Bueno, si requiere energía, se llama transporte activo. Y el transporte activo requiere energía porque va en contra de lo normal. De, va de donde, a ver, en contra de lo normal sería que va de donde hay menos concentración a donde hay más concentración, ¿ok? Que no es lo normal. Siempre lo que sobra es lo que se va para otro lado, no, aquí no. Entonces hay dos tipos. Está la endocitosis y está la exocitosis. Endocitosis es para meter cosas a la célula y exocitosis es para sacar cosas a la célula. Exocitosis, por dicha, para que las cosas salgan solo tienen un nombre, pero para que las cosas entren, depende de lo que entra. Y se llama de tres maneras. Se llama, voy a usar el puntero para que no te pierdas dónde voy. Se llama fagocitosis si lo que entra es sólido. Pinocitosis si lo que entra es líquido. Y mediada por receptores si necesita que algunas proteínas se unan a lo que sea que va a entrar y lo abracen y lo metan. Es como que alguien no quiera entrar a su casa y usted lo agarre la mano y dice, venga, 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 no sea así, pase, por favor, tómese un café. ¿Ok? Bien. Ok. Y la exocitosis es cuando las cosas salen. Las cosas salen debido a bombas proteicas. Bombas proteicas es como decir que usted tenga una piscina y la quiera vaciar. Cuando uno vacía una piscina, es que yo creo que uno nunca ha visto una piscina vaciarse, pero cuando yo he visto, las pocas veces que he visto una piscina vaciarse, le ponen una bomba y la bomba le chupa el agua y se la saca. Eso es lo que hace una bomba proteica. Una bomba proteica básicamente busca lo que hay que sacar, le manda una vacuola, la vacuola como que Lo lo, aspira. ¿perdón? Como que lo aspira. Sí, exacto, muy buena, muy buena. Como que lo aspira y después se lo lleva y lo saca. Pero, ¿cuáles son los hints que le dicen a la célula que tiene que hacer exocitosis? Bueno, el sodio y el potasio son iones que dependiendo de a dónde estén, le dan como un hint a la célula de que tiene que sacar cualquier sustancia, un desecho, una toxina, lo que sea, ¿ok? Entonces, el sodio y el potasio sirven para las bombas sodio-potasio para activar la exocitosis. Ahora, el transporte que no requiere energía es el transporte pasivo, ¿ok? Y de transporte pasivo hay hay tres tipos. La difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. De estas, la más fácil es la ósmosis porque la ósmosis nada más pasa agua. Solo agua. La difusión simple pasa líquidos y gases. Y aquí dice movimiento browniano es porque los pasa haciendo zigzag. ¿Ok? Y la difusión facilitada necesita ayuda. Necesita que el sodio, el potasio o el magnesio vayan de la manita, tomen lo que sea que está afuera y lo ingresen a la célula o lo saquen de la célula. No son bombas de sodio-potasio, no, porque aparte puede haber magnesio. ¿De acuerdo? O sea, es como lo mismo, nada más que puede haber magnesio. Es correcto, es correcto. Y la presión osmótica es es la presión que ejerce el agua que tiene la célula adentro. Eso es presión osmótica. Entonces, eh, ¿cómo tienen la piel los viejitos? ¿Los has visto? Si vos tocas un viejito, ¿cómo es un viejito? Con la piel arrugada. Arrugadita, suavecita, ¿verdad? Como, Sí. como que le falta relleno. Bueno, Ajá. cuando son así arrugaditas, suavecitas y le falta relleno, significa que la célula está hipotónica, o sea, le falta tono, falta tono. Pero cuando está, por ejemplo, que vos
te caíste y te golpeaste la cabeza y te hiciste una chichota. ¿Alguna vez te has hecho una chichota? Sí, ¿Cómo son las chichotas? como con relieve, Sí, y si usted las toca, duras. sí, son duras, porque ahí está el relleno de agua o de sangre, lo que sea. Entonces, cuando una célula está excesivamente llena de agua, esta es una célula hipertónica, como hiper más. Hiper significa mucho. Y cuando la célula está normal, uno anda normal, uno no se siente como empanzado ni nada, la célula está isotónica. Iso significa igual. Entonces, presión osmótica es cuando se arruga o se hincha por falta o por exceso de agua. La presión es como esa fuerza que está ejerciendo la célula hacia afuera. Si es poca, es que la célula está hipotónica. Si es mucha, hipertónica. Y si es normal, isotónica. De hecho, las células a veces pueden llenarse tanto de agua que se explotan. Eso sucede, por ejemplo, cuando uno hizo demasiado ejercicio y luego va y toma demasiada agua. Hay gente que puede morir por tomar exceso de agua porque las células como que se intoxican de agua y se explotan. Todas. Muchas, muchas. Entonces la persona pues obviamente entra como en un failure, ¿verdad? Es interesante. A mí mi papá siempre me regañaba cuando yo hacía ejercicio porque decía, ya, machita, no tome tanta agua, qué exagerada. Y yo, hey, nunca le creía hasta que ya estudié esto y yo, mira, ok, está bien, voy a tomar despacito. Ok, ¿sabes cómo es eso? Es como cuando vos alguna vez has jugado guerra de globos de agua Sí, y los has inflado vos con agua. sí. A veces uno los infla y no para el tubo a tiempo y se le explota. Ajá. Eso es lo que pasa con las células hipertónicas que se pueden explotar. Ok, tema un poquito diferente. ¿De dónde viene la vida? Este es este tema. Entonces son teorías del origen de la vida. Este es este tema. No hablan de todas las que existen, hablan de algunas. La primera es la más antigua. Estos dos señores, Francesco Redi y Lázaro Spallanzani, fueron los que dijeron que existía la generación espontánea. Y esto te vas a morir de risa. Si usted deja una hamburguesa metida en la bolsa de McDonald's, debajo de su cama, durante un año, ¿qué cree que suceda? Y se va a podrir. Se va a podrir. ¿Y crees que lleguen animalitos? Puede ser. Puede ser, digamos, hormiguitas, cucarachitas, lo que sea, puede llegar mosquitas. Entonces, esta gente, yo me muero de la risa, porque digamos que yo calenté un fresco, calenté un almuerzo y lo puse ahí en la mesa. Y entonces me fui a lavar las manos para comérmelo. Y cuando regresé, había una mosca en la comida. Entonces esta gente decía, ¡ah! La mosca nació de la comida. Eso es generación espontánea, que la vida se genera de la nada, de objetos inanimados. Pero llegó este señor Pasteur y Pasteur inventó la pasteurización, que la pasteurización en resumen es calentar las cosas mucho y después taparlas para que no se le metan bichos. Entonces, cuando él hizo eso, dijo, mira, si yo caliento, no sé, la leche, la mermelada, lo que sea, y cuando se está enfriando, la tapo para que no tenga ninguna influencia externa, no le nacen gusanos, no le nacen moscas, no le nacen hormigas. Ah, ya. Tiene que ser que los gusanos, las moscas, las hormigas, las cucarachas, todo eso, no es que crecían en las cosas inanimadas, sino que llegaban. Y así fue como se dieron cuenta de que la generación espontánea estaba mal. Luego, ¿cómo surgieron las primeras células procariotas? Porque antes de que existiéramos nosotros, que somos eucariotas, solo existían las bacterias, pero tuvieron que haber llegado de algún lado. Entonces, la teoría panspermia dice que las primeras células llegaron
un meteorito que cayó en la Tierra. Yo estoy de acuerdo, pueden haber llegado un meteorito, no sé, que el meteorito fuera parte de un planeta y el planeta se estalló y un pedazo del planeta se vino volando en el universo y llegó a la Tierra y se estrelló en la Tierra y entonces llegaron esas bacterias. Puede ser. Bueno, pero resulta que no solo es el hecho de que hayan llegado las bacterias, porque si no, aquí dicen, ¿cómo pasó que llegaron bacterias que eran procariotas y de repente aquí ya vemos eucariotas? Entonces, ellos lo que dicen básicamente es que en estos 4 pasos lo que dicen es que se fueron combinando de cierta manera, ¿ok? Primero los compuestos de carbono como el azúcar y se combinaron a los aminoácidos, formaron el metano, el hidrógeno, el amoníaco. Después esos se unieron y formaron los primeros azúcares y compuestos de carbono. Luego se unieron y formaron bicapas de una membrana celular. Luego empezó a reproducirse y se hizo el primer ARN y se multiplicó y ¡tarán! Nació una célula procariota. ¿Ok? Yo puedo creer en eso. Se descartó, ¿verdad? No se descartó. La teoría panspermia todavía sigue vigente. Es una de las teorías que la gente utiliza para el origen de la vida. ¿Y cuál es el correcto? Bueno, yo pienso que como nosotros no vivimos en esa época y ningún científico puede comprobar al 100% cómo sucedió, nunca vamos a saber cuál es la correcta. Pero si me preguntas, en mi opinión, hay una teoría, esa panspermia también se llama teoría cosmozoica. Hay una teoría que se llama teoría sintética, que la teoría sintética dice, ok, del meteorito llegaron algunas bacterias, pura vida, se lo creo. Sí, sí, sí. Evolucionaron, sí, sí, se lo creo. Luego está la teoría de Darwin de la adaptación, ¿verdad? Que vinieron mutaciones, que es la teoría mutagénica. Y entonces mutó y tan de repente salió una celulita. Y esa celulita de casualidad se unió con otra y hasta que formaron un ser vivo. Y después ya los seres vivos fueron mutando y por la adaptación de Darwin que llegamos a ser nosotros, ¿verdad? Yo creo en la teoría sintética, pero no estoy en desacuerdo con la teoría de la panspermia, porque creo que de algún lado tuvieron que haber venido. Pero no me pueden preguntar cuál es la teoría correcta, ¿verdad? No te la pueden preguntar, no. Y si se la preguntan, usted le dice, lea el primer libro de la Torá. Por favor, ahí dice cómo se hizo. Ok. Entonces, una vez que ya estaban las procariotas, se siguieron combinando de casualidad y se formaron las eucariotas. Pero entonces, para las eucariotas hay una teoría que se llama la teoría de la endosimbiosis, que dice que esas células procariotas, de alguna manera, desarrollaron la capacidad de producir y consumir oxígeno. Entonces, en algún momento, esa pieza o esa parte de la procariota que le permitía hacer uso del oxígeno, por casualidad se salió de la célula procariota. Y entonces nació una mitocondria. Y esa mitocondria, de casualidad, se metió en otra célula e hicieron una simbiosis. Simbiosis es trabajar en equipo. Endosimbiosis, equipo desde adentro. Entonces, la mitocondria desde adentro le empezó a ayudar a la célula, le empezó a ayudar, y la célula fue evolucionando y pasó de tener un ADN circular a tener un ADN en forma de hélice y desarrollar un núcleo. Entonces uno vivía dentro del otro y lo ayuda ¿Sí? como a desarrollarse y así. Ajá. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos endosimbiosis con las bacterias que viven en nuestro intestino. Nosotros tenemos bacterias adentro de nuestro intestino que no nos hacen daño, nos ayudan. Eso es endosimbiosis. Los perros tienen un montón de bacterias en la boca. ¿Usted ha visto que los perros comen del suelo y, ¿verdad? De todo, hasta se comen la propia popó. Y a ellos no les da lombrices. Bueno, uno también los lleva al veterinario, obviamente.
Pero digamos, si yo comiera mi propia popó, no, fijo me enfermo. Porque los perros tienen una endosimbiosis con las bacterias que viven, digamos, en su boca. Bueno, en este caso no estamos hablando de seres pluricelulares. Aquí estábamos Como hablando. la flora intestinal, ¿eh? Sí, exactamente. Es usted una persona muy culta. Sí, mi amor. Entonces, esto era, como decir, esa endosimbiosis que tenemos con la flora intestinal, nada más que era una mitocondria metida dentro de una bacteria que logró que evolucionara. ¿Ves? Ok. Muy bien. Entonces, bien, así fue como se formaron las eucariotas. Ahora, cuando las células ya se forman, en algún momento tienen que subdividirse y tienen que multiplicarse. Y se multiplican por medio de la mitosis. Entonces, yo te voy a explicar, pero te voy a explicar todo esto de mitosis, porque aquí está medio mal, bueno, mal no. Está explicado demasiado largo y te puede confundir. Entonces, yo te voy a explicar porque yo tengo, bueno, claro, no soy la mejor dibujante del mundo, pero te voy a explicar cómo funciona la mitosis y el ciclo celular por medio de la pizarrita. Y te va a encantar. Vamos a ver. Ok, bueno. Voy a poner ciclo celular. Entonces, ¿cómo inicia el ciclo celular? El ciclo celular tiene dos partes, la interfase y la mitosis. Y lo voy a dibujar como un circulito. Vamos a ver si lo logro. Sí se puede, sí se puede. Ahí está el circulito. Bueno, de ese circulito le voy a hacer unas particiones, porque ese circulito, digamos, desde aquí hasta aquí, yéndose por el camino largo, todo eso es la interfase. La interfase es la fase más larga porque es la más importante de todas. Porque en la interfase que se divide en tres fases, digamos, la interfase Pero se... la mitosis tiene más fases, ¿verdad? ¿La cual? La mitosis tiene como más... La mitosis tiene más fases, pero dura menos tiempo. Entonces vamos a ver, ya te la voy a dibujar acá. Entonces la interfase se divide en tres. Y esto vos me vas a decir, ay, ya me acuerdo. Es la fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Ok? Resulta que la fase G1 viene de growth, la S viene de síntesis y la G también viene de growth. Entonces, tanto la fase G1 como la G2 son fases de crecimiento de la célula. Y la fase S es fase de duplicación del ADN. ¿Qué significa? Que la célula, antes de partirse en dos, crece. Una mujer embarazada, antes de hacer otro ser humano, le crece la panza. Es lo mismo. Lo mismo. ¿Ok? Luego ya viene la mitosis, que la mitosis es esta parte chiquitica de aquí, pero tiene varias fases. Y esas fases yo me las aprendo con una palabra. Prometana telo. ¿Qué significa? Profase, metafase, anafase, telofase. Esas cuatro están aquí, adentro. Voy a dibujarlas. Así, así y así. Entonces, digamos, por ejemplo, esta G2 es pro. Esta es met. Esta es ana y esta es telo. ¿Por qué las puse para allá? Porque el dibujo que Eli tan hermosamente y estéticamente dibujó viene en esta dirección. ¿Ok? Okay. Por eso es que es profase, metafase, anafase, telofase. Ahora, hay algo muy interesante. Cuando la célula se divide, puede ser que la célula cometa errores. Entonces, hay unas proteínas que se llaman ciclinas. Se escribe así.
Así se escribe, puntero, aquí. Estas, ciclinas. Ciclinas. Bueno, las ciclinas son como decir la mamá de uno, cuando uno estaba chiquitito. Que uno se bañaba y le decía, venga, para revisarle a ver si se quitó el champú bien. O uno decía, ya terminé, venga, para revisar si se lavó las manitas bien. O lo mandaban a tender la cama y luego la mamá decía, voy a ir a revisar a ver si tendió la cama bien. Bueno, esas proteínas que se llaman ciclinas son proteínas que actúan aquí, entre la G1 y la S, que actúan durante toda la S, que actúan entre la S y la G2 y que actúan entre la G2 y la mitosis. Y lo que hacen es revisar si lo que pasó aquí funcionó bien, si aquí está funcionando bien, si lo que pasó aquí ya terminó bien y si lo que pasó aquí terminó bien. Y si no, en la fase S hacen que la célula cometa suicidio. Si no se sintetizó bien, hacen una cosa que se llama, es una palabra súper rara. Apoptosis. ¡Sí! Como lo único que me sabe biología. Bueno, es lo más importante, es una palabra rarísima, ¿verdad? Bueno, hace apoptosis, exacto. Y se suicida. ¿Qué pasa en los demás lugares si la célula va mal? Sencillamente no dejan que continúe y entonces la célula se desintegra, ¿ok? Ahora, también hay unas que se llaman CDK, ciclinas CDK, que son ciclinas unidas con unas enzimas que se llaman quinasas, que también revisan que todo haya funcionado bien. Y en la mitosis, Ah, no hay eso de que se suicida, de ciclinas y eso, en ¿no? la mitosis no hay apoptosis. En la mitosis, aquí en la mitosis, hay una proteína que se llama la P53. Y la P53 básicamente hace el mismo trabajo de la ciclina, nada más que no genera apoptosis. Nada más lo que hace es que si hubo algún error, detiene la mitosis y entonces la célula se desintegra. Pero puede ser que no funcione la ciclina, ni la CDK, ni la ciclina CDK, ni la P53. Y entonces la gente empieza a generar células, digamos, mutantes, que se pueden convertir en un tumor y se pueden convertir incluso en cáncer. Básicamente, las células que van erróneas se llaman células T, y esas células T, si se sigue multiplicando y multiplicando porque la ciclina no se dio cuenta que se O hiciera. sea, si este proceso falla. Sí, señorita, exacto. Exactamente, usted lo ha hecho. Ok, nice, nice, nice. ¿Tú vas Ok. a escribir esto? ¿Perdón? Ah, Ah, ya, perdón. Ya, ahí está, ahí está. listo. Perdón. Te voy a mandar todos los screenshots que tengo también con tu compañera. Okay. Ok, me voy a devolver entonces aquí. Entonces ya esto todo se lo expliqué, vio que toque. Ahora, hay algunos conceptitos que no mencioné, que me parece que es bueno saberlos, ¿verdad? Que, por ejemplo, un tumor es cualquier crecimiento que tenga, que esté en un lugar equivocado o que se haga de manera equivocada, pero no necesariamente es malo. ¿Cuándo es malo? Es malo cuando ese tumor, por medio de la sangre, se distribuye al resto del cuerpo y empiezan a haber tumores secundarios en varias partes. Eso se llama metástasis. Y el cáncer es un tumor que sea malo, que sí te hace daño, que te mata otras células, ¿verdad? Ahora, cuando un tumor es maligno y le puede suceder metástasis, o sea, para que un tumor pueda entrar alguna célula T cancerígena o ¿verdad? Defectuosa a la sangre, es porque le llegó sangre y se la llevó. No es como que dice, bueno, chao, voy a ir a pasear por la sangre. No, la sangre tuvo que haber llegado. Para que la sangre llegue a un lugar donde está un tumor, tiene que haber sucedido esto, angiogénesis, que es que se le hagan venitas o arterias, en fin, vasos sanguíneos al lugar donde está el tumor. Y entonces cuando se hacen venitas, es como que el cuerpo está alimentando la vida de ese tumor
Y esas venitas también pueden agarrar celulitas de ese tumor y sin querer llevárselas a otros lados del cuerpo. Y entonces, de cierta manera, voy a usar una palabra que no es la correcta, infectar distintas áreas del cuerpo y hacer que crezcan otros tumores. ¿Me ¿Y explico? cuál es la diferencia entre cómo se crea un tumor benigno y un tumor maligno? Es sencillamente la forma en que reaccionan las células. Por ejemplo, los tumores benignos son cuando ok, la formación es la misma, para responder tu pregunta. La formación es la misma. La diferencia es que el tumor maligno se va por la sangre a otros lugares y entonces los afecta y entonces hace que el cuerpo deje de funcionar bien. En cambio, el tumor benigno se queda en el mismo lugar y usted lo puede sacar completito y una vez que lo sacó ya no hay ningún problema. Okay. Por ejemplo, un tumorcito benigno pueden ser los quistes mamarios, los quistes en los ovarios, qué sé yo, un lunar que se haga muy carnoso, ¿verdad? Todo eso son tumores. Las cosas que son como pelotas son tumores, todo eso son tumores. Una pelotita de grasa que se te haga, qué sé yo, todos esos son tumores, pero si esa pelotita se le hacen venitas y las venitas se llevan esas células a otros lugares del cuerpo, ya eso es un tumor maligno. ¿Por qué maligno? Porque es malo y te quiere infectar el cuerpo. Ok, muy bien. Y entonces creo que voy a terminar aquí digamos, terminar tema completo, ¿verdad? Y esto te lo puedes ir repasando, ¿verdad? Okay. A ver.